Buenos días. Hoy os quería contar, explicar una cierta claridad que va apareciendo sobre la relación de lo micro y lo macro en lo humano, tanto en lo social como en lo individual, como cuáles son como las corrientes principales que se ven en la humanidad. Yo hablo siempre de la corriente de corazón por un lado y la corriente de separación por otro. Y como digo, que las veremos a nivel de la singularidad del ser humano individual como a nivel social. Podemos ver aquí en este primer esquema cómo desde hace unos 5.000 años la humanidad se manifiesta en estas dos grandes corrientes humanas. La corriente de separación y la corriente de corazón. ¿Sí? Esto lo veremos a todos los niveles. Ahora haremos un pequeño repaso de cómo se manifiesta esto a nivel de la singularidad individual y luego veremos cómo esto corresponde a nivel social también. A nivel de la singularidad tenemos dos estructuras bien diferenciadas. Por un lado, la estructura orgánica y por otro lado el carácter acorazado. La estructura orgánica se caracteriza por la alternancia funcional entre los sistemas simpático y parasimpático del sistema nervioso central autónomo. Es un elemento biológico que en realidad permite que todos los aspectos del ser humano individual tengan un movimiento natural interno, ¿sí? Como que realicen esta pulsación entre la contracción y la expansión, ¿sí? A nivel de respiración, a nivel celular, a nivel bioquímico, a nivel psicológico, a nivel anatómico. Y esto es lo que mantiene el ser humano orgánico, el cuerpo, como en constante expansión y contracción, y esto es lo que lo mantiene sano. Cuando esto se pierde, se crea lo que se dice una simpaticotonía crónica, es decir, esta alternancia de los sistemas simpático y parasimpático se corre hacia el sistema simpático y se queda rígido, fijo. Entonces, a esto lo llamamos coraza, acorazamiento, ¿sí? Y este es como como un síntoma, como una patología general que está generalizada en el ser humano actual. Esta es la auténtica pandemia en realidad, ¿no? Y no es una cosa de este año, sino que lleva pues unos siglos. Este tipo de problemática, esta simpaticotonía crónica convertida en carácter acorazado, se manifiesta en dos formas diferentes, como hacia arriba o hacia abajo. Y a veces se dan las dos a la vez en distintos aspectos, o durante un tiempo se da una y durante otro tiempo se da otra, ¿sí? Por otro lado, tenemos la estructura orgánica del ser humano individual cuando funciona naturalmente, ¿no? Cuando se presenta el carácter acorazado, lo que pasa es que esta escisión, de alguna manera, que presenta el ser humano, o bien se va hacia lo mecánico, hacia una cierta fisicalidad y mecanicismo, o bien se va hacia lo místico. Esto ahora lo veremos con detalle, ¿vale? Pero digamos, estas son las dos formas como tiende a presentarse este carácter acorazado. Y a veces se presenta pueden ser 10 años, por ejemplo, que uno esté convencido de que lo que tiene que conseguir en la vida pues es una carrera, un trabajo, una pareja, una familia, unos éxitos profesionales y sociales, y esto sería como el mundo mecánico, de alguna manera. Y luego darse cuenta que esto no le da satisfacción real, ¿no? Y entonces busca otra cosa y se va hacia el mundo místico, espiritualista, ¿no? Y ahí también nos perdemos durante unos 10 o 15 años y hasta que nos damos cuenta que tampoco era ahí, y bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces también este esquema que os presento de dos niveles de la
como de la dialéctica, de la contradicción, nos permite ver que a veces vamos de un polo a otro dentro de la misma contradicción acorazada, ¿vale? Y que en la medida que podemos reconocer los distintos aspectos mecánico y místico de esta contradicción acorazada, podremos descubrir dónde está realmente la naturaleza humana, ¿no? O nuestra naturaleza. En la siguiente lámina podemos ver que a nivel de la percepción, realmente lo que pasa es que el carácter acorazado distorsiona la percepción del mundo, tanto a nivel de los sentidos como a nivel del intelecto. Es verdad que la estructura orgánica no capta la realidad directamente, sino que la capta a través de nuestras antenitas, que son los sentidos, y también de la antenita intelectual. Pero esta forma de captarla es transparente, es decir, es como si miráramos a través de un cristal transparente, ¿no? O de un espejo transparente, de alguna manera. En cambio, cuando el carácter está acorazado, todos los sentidos y también el intelecto tienen una cierta distorsión, como si deformaran la realidad coherentemente con su propia distorsión de la percepción y del intelecto. Entonces ahí tenemos dos tipos de distorsiones. Una distorsión mecanicista, donde vamos a ver todas las cosas muy como objeto-máquina, o una distorsión mística, ¿no? Donde iremos a reconocer las cosas como en el mundo de lo etéreo, y tanto una como otra es como que parece que no tengan relación, el mundo fisicalizado y el mundo mistificado. Entonces hablamos de una percepción clara y transparente de la estructura orgánica y una distorsión mecanicista o mística en el carácter acorazado. A nivel psicológico, esta estructura acorazada se presenta como neurosis o como alienación. En el caso de la neurosis podemos hablar de esta escisión hacia arriba, como de la máscara del personaje, que es lo que presentamos al mundo, y lo que no presentamos al mundo, pero que en realidad somos, pasa a la sombra y pasa a estar como escondido y reprimido. En realidad esto es la neurosis. Es como que de la espontaneidad natural hay una parte que reprimimos y otra parte que intentamos construir en base a un ideal. Y entonces, tanto en el aspecto del ideal como en el aspecto de la represión, lo que se produce es un mecanismo, digamos, automático interno, que lo que hace es presentar al mundo y ser una cosa que no somos ni una cosa ni la otra. Es como queda todo desnaturalizado, ¿no? Esto es la neurosis. Y en cuanto a alienación, sería una palabra que viene más de la corriente del materialismo dialéctico de Marx y Engels, ¿no? Y tiene muchos niveles la alienación, pero digamos un primer nivel es que si la vida del ser humano, y en particular todo el tiempo que se dedica al trabajo, no es algo que sea propio de alguna manera, sino que uno trabaja para otro, el producto de su trabajo es de otro, y tampoco tenemos una visión, una mirada de conjunto de este trabajo que hacemos, esta vida que ponemos en los productos. En realidad es como que en la vida y en el trabajo nos hacemos otros, nos alienamos, nos enajenamos, y no somos realmente nosotros, sino porque nos vamos afuera, ¿no? en la alienación y enajenación que pasa en el trabajo. Y esto también se puede hablar a nivel ideológico también. Tomamos ideas prestadas de afuera que no salen de adentro, y al final la alienación, que es una manifestación también de esta escisión interna, ¿no? Bueno, esto a nivel psicológico. En cambio, la psicología del ser humano orgánico es funcional y tiene una cierta integridad y una cierta coherencia interna, porque es lo que surge espontáneamente, ¿no? Entonces siempre podemos ver, ¿no?, este juego neurótico entre el personaje y la sombra, pero solo cuando lo reconocemos y empezamos a bailar entre esto y a reconocer y a diferenciarnos de esto, podemos ir reconociendo nuestra esencia más allá de este juego del personaje y la sombra, de la neurosis y de la alienación, ¿no? Esto sería a nivel psicológico lo que pasa con
el carácter acorazado. Lo que ocurre en realidad con este acorazamiento es que se da una separación entre el cuerpo y la mente. Realmente se construyen un cuerpo separado y una mente separada. Porque el organismo funcional es una totalidad coherente, que es conciencia, es energía, es fisicalidad, pero una fisicalidad energética. No hay una separación, una fisicalidad que es sutil también, ¿no? Cuando se da este acorazamiento es como que la mente y el alma pasan para un lado, como para arriba, y el cuerpo se fisicaliza y se mecaniza, convirtiéndose en una cosa. Y esto es lo que podemos hablar, que es la creación del cuerpo separado y de la mente separada, ¿eh? Es como se da una escisión entre lo físico y lo sutil. Esto, bueno, además tiene consecuencias en una separación entre el mundo de adentro y el mundo de afuera, entre el yo y el mundo. Esta separación es la base de la dualidad, en el fondo, ¿no? Este acorazamiento lo que produce es una escisión interna entre mente y cuerpo, entre lo sutil y lo físico, y también hay una escisión que se produce entre lo interno, o sea, entre el yo y el mundo. Ahí nace la dualidad, que luego se expresa en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero digamos, estamos viendo justamente esta escisión entre lo místico y lo mecánico, es la dualidad que se produce a todos los niveles, ¿eh? No solamente a nivel de cuerpo-mente, sino a todos los niveles, y es un poco lo que estamos viendo. A nivel físico, se genera este cuerpo físico separado y también tiene su expresión hacia arriba y hacia abajo, en el sentido de que hacia abajo se da un cuerpo mecánico y productivo, que esto queda en la sombra, en realidad, ¿no? Es como lo escondido, pero es en realidad para lo que está el cuerpo, ¿no? Para funcionar en una sociedad mercantil, ¿eh? Y hacia arriba se generan dos ideales, dos búsquedas de cuerpo, que es el cuerpo estético, que también nos proporciona una serie de ventajas cuando lo podemos conquistar en esa estética, ¿no? Porque nos abre puertas en el mundo laboral, sexual, amoroso, relacional, social, ¿sí? Y la idea de un cuerpo sano, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, y si nos enfermamos es que hemos hecho algo mal, ¿no? Que no hemos hecho caso al médico, ¿no? A los que saben de salud, ¿no? Tenemos la responsabilidad individual de mantener sano ese cuerpo, ¿no? El tema de la salud, son todas ideologías que vienen mucho en relación a, digamos, a dar un sentido profundo, pero místico en realidad, no realmente profundo, a un cuerpo que es mecánico y productivo, ¿no? Pero además tiene que ser sano y guapo, ¿no? O sea, la hostia. En cambio, podemos hablar de un cuerpo en eutonía cuando está en esta tonicidad relajada, ¿no? Disponible, con fuerza, flexibilidad, disponibilidad, con espacio. Bueno, esta palabra eutonía, bueno, habla de una disciplina que busca este tono del cuerpo, y un tono que es relajado y disponible, ¿eh? Podemos usar esta palabra para hablar de una cierta fisicalidad como orgánica, ¿eh? Pero que no está separada tampoco de lo sutil, de lo energético, de la conciencia. A nivel psíquico, esta mente separada, que gira sobre sí misma, que no tiene contacto con esa fisicalidad orgánica, sino con una fisicalidad separada también, tiene hacia abajo todo un funcionamiento mecánico y mercantil, es decir, busca el interés egoico, el interés personal, el interés económico. Y en cambio hacia arriba tiene dos grandes elementos, que son la ideología y el espectáculo. En realidad la ideología, el mundo de las ideas, surge como del espejo de la propia sombra de la sociedad, lo que esconde la sociedad de sí misma, que es su carácter mercantil y mecánico. Esto no gusta reconocer, ¿no? Es como que parece que la sociedad girara en torno a los valores, a la democracia, hacia la realización individual, pero no, gira en torno al interés mercantil puro y duro. La mayoría de la sociedad, ¿no? El mundo del trabajo, el mundo del mercado, el mundo de la economía, el mundo del dinero,
que al final gira prácticamente todo alrededor de esto. Pero se esconde esto y en cambio parece como si girara alrededor del bienestar humano, de la familia, de los valores, de un montón de cosas ideológicas. Y espectáculo también, es decir, se habla de la mistificación de la mercancía en el sentido de que no se reconoce que giramos alrededor del mundo de la mercancía. Giramos alrededor del mundo de la mistificación de la mercancía. Por ejemplo, un ejemplo muy claro hoy de la mistificación de la mercancía, por ejemplo, es el iPhone. El iPhone ya no solo es una máquina que hace unas funciones, es un símbolo de prestigio social, de ser guay, de estar ahí en la onda, ¿no? Como antes era el automóvil, el coche, ¿no? Es una máquina que te lleva, no, pero tiene toda una cosa de sensualidad y de poder y de potencia y de todas estas cosas son la mistificación, el espectáculo de las cosas. En cambio de venderse las cosas como las cosas que son, se venden con un espectáculo, con una apariencia. Y ahí todo empieza a girar alrededor de la apariencia y del espectáculo. Ahora lo vemos mucho en Instagram, por ejemplo, ¿no? Todo es no lo que es, sino lo que parece que es. El marketing ha llegado a todos los rincones de la vida, ¿no? Tenemos que mostrarnos no como somos, sino como se valora más que somos dentro de un mundo mercantil, pero esto no está a la vista. Parece que simplemente lo importante sea la belleza, lo guay, lo original, lo creativo, pero sí, todo este mundo de ideología y de espectáculo esconde el mecanicismo y el mercantilismo, ¿no? Y estos son funciones psíquicas de la mente separada. A nivel orgánico del ser humano, de la corriente del corazón que decíamos al principio, esto sería un intelecto funcional, una mente clara y transparente que puede relacionarse para realmente captar de una forma transparente el funcionamiento de la naturaleza, el funcionamiento de la realidad. Nosotros entrenamos también esto en algunos cursos teóricos, ¿no? Donde desarrollamos nuestra capacidad de también en pensamiento funcionar como funciona la naturaleza. Que bueno, ahora sería un poco meternos en un tema específico, pero sería como... Hablamos como una dialéctica funcional o algo así, ¿no? Es decir, que siempre hay polaridades, siempre funciona desde la totalidad y la fractalidad al mismo tiempo, o sea, de lo chiquito y lo grande hay una cierta coherencia, que es lo que estamos presentando al final en este esquema de múltiples facetas, donde hay dialéctica, hay movimiento, hay totalidad, hay fractalidad, y hay todos los niveles de la existencia, de los cuales hoy solamente expresaremos algunos. Bueno, esta metodología de pensamiento, el intelecto funcional, no es una cosa de solo cómo funciona el pensamiento, sino las sensaciones de que es así que funciona la naturaleza. Entonces, cuando podemos tener un intelecto que funciona así y expresarnos así, pues es una pasada, ¿no? Porque no reproduce esa mente separada ideológica, sino que realmente, digamos, toca la vida, ¿no? A nivel emocional, la emoción separada tiene dos aspectos. Algo que ha sido más tradicionalmente masculino, que es la insensibilidad emocional, porque nos hemos construido así, como un concepto de hombre que debe, digamos, ser insensible al dolor, ser insensible al miedo, ¿no? Ser insensible al cansancio para ser un macho productivo, valiente inagotable, tanto en el trabajo como en la cama, que al final es un poco lo mismo, ¿no? Visto desde ahí separado, ¿no? Y el otro mundo, más tradicionalmente femenino, también porque nos han construido así, ¿no? Donde sí hay emoción, sí hay sensibilidad emocional, pero es una emoción separada del cuerpo, de la vida, de la mente, de la conciencia, de la vitalidad y funcionalidad que en realidad tiene la emoción en un organismo funcional, que es una emoción funcional que está para sumar información de mundos externos y mundos internos para informarnos realmente de qué está sucediendo y proponernos un movimiento.
emoción viene de movimiento, ¿no? Y es cuando hay una emoción funcional, está en relación con el mundo, con la vida, con lo interno, con lo externo. En cambio, hacia arriba, esta emoción separada se cristaliza como reactividad emocional o como bucle emocional, ¿no? Vivimos enroscados en una emocionalidad que nos da sentido como de existencia, ¿no? Pero es el mundo del personaje al final y el mundo del ego, podemos llamar. A veces lo que nos pasa es que vamos a cursos como estos que hacemos nosotros, no sé qué, y notamos nuestra insensibilidad emocional y entonces, y nuestro mundo que estamos muy en la mente, no sé qué, y entonces aprendemos a sentir y vamos a la ideología opuesta, que es la sensibilidad emocional. Y entonces, bueno, nos pasamos 10 o 15 años priorizando el sentir, pero no nos damos cuenta que es un sentir que muchas veces no se da cuenta de esta escisión, ¿no? Y vuelve a retroalimentar esta mente separada, este organismo acorazado. Entonces, este esquema también nos sirve para ver que está súper bien el sentir, como está súper bien el pensar, pero realmente debemos transformar ese sentir y ese pensar separado para ir a un sentir y un pensar orgánico y conjuntado, ¿no? Realmente este es el viaje y por eso este esquema también nos da un mapa de la conciencia humana tal como estamos, ¿no? Luego podemos ver esto, ¿no? Lo que os decía al principio, que en la corriente de separación, tanto el ser humano singular como el colectivo corresponden cada uno, o sea, cada uno genera al otro. No hay... ¿qué fue primero, el carácter acorazado o la sociedad de clases, el Estado? O sea, la sociedad separada. No sabemos en el origen si empezó una cosa u otra primero, seguramente se retroalimentan. Entonces lo que sí podemos decir es que hay una correspondencia entre el carácter acorazado y la sociedad de clases y Estado, la sociedad separada, la sociedad mercantil, ¿no? Está claro que cuando llega un ser humano a esta sociedad, que llega bastante funcional y orgánico, cuando nace, cuando es concebido, es el ambiente lo que lo forma y transforma en esta separación, en este carácter acorazado, y por tanto, de alguna manera, cuando un ser humano individual aparece en este mundo, es la sociedad que lo convierte en acorazado. Pero también, en el origen, también son los seres humanos acorazados los que generan esta sociedad. Bueno, entonces, esto, que corresponde a nivel social y nivel individual. Las dos estructuras sociales fundamentales que podemos ver a nivel colectivo, a nivel de la historia de la humanidad, es o bien sociedad separada, sociedad de clases y Estado, por sintetizar. Ahí podríamos entrar en explicar cada lámina, cada aspecto, ¿no? Qué significan las clases y el Estado, ¿no? Pero realmente, bueno, ver cómo hemos llegado a esto, ¿no? O la colectividad de lo común que se conocía, ¿no? Lo común era lo compartido, ¿no? Como los medios compartidos, el conocimiento compartido, etc. A nivel económico, esta sociedad separada se expresa desde hace unos cientos de años como capitalismo, ¿eh? Y a lo mejor, y si podemos ver la historia, es como que ha ido hacia allí, aunque han habido distintas otras sociedades anteriores, separadas de clases y Estado, se han ido conjuntando hacia esta sociedad de la separación, que es la actual desde hace unos cientos de años, ¿no? En todo el mundo. Entonces, hacia abajo, la realidad del capitalismo a nivel económico es el mercantilismo y el egoísmo, que funciona en todos lados, pero hacia arriba se disfraza con la redistribución de la riqueza por el Estado, con el estado del bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel económico, la sociedad de corazón, a veces se piensa que es el intercambio lo que sería la sociedad humana comunitaria, pero no. El intercambio en realidad ya tiene el contenido del mercado y por tanto el vínculo mercantil, que es el origen del dinero, ¿no? Y del capitalismo al final, ¿no? En realidad podemos hablar de reciprocidad, o se conoce también como economía del regalo, economía sagrada,
esa economía de lo común. A nivel político, la forma es el Estado, ¿no? El Estado, que en realidad no es la sociedad organizada para su bien común, como pretende su ideología, ¿no? Su disfraz de la democracia, ¿no? Sino que el Estado es como origen histórico en realidad, y además si os fijáis cuando hay restricciones, ¿no? Hay crisis, el Estado vuelve a su forma primitiva, que básicamente es represión, ¿no? Es decir, más policía, más ejército, más centros psiquiátricos, cárceles, medidas coercitivas y cementerios, digamos, ¿no? Este es el programa general del Estado. Ahora, después, si te portas bien, te damos educación, sanidad, también qué tipo de educación y qué tipo de sanidad, y algunas ayuditas sociales, ¿no? Pero tanto en el origen como cuando hay crisis, realmente el Estado revela su naturaleza de clases y su naturaleza de una estructura militar y política para mantener un tipo de sociedad de clases. Si os fijáis, ¿cuál sería la estructura política de la empresa? La empresa, si os fijáis, es la estructura económica y social funcional en la sociedad capitalista. Es la empresa. ¿Cómo funciona una empresa a nivel político? De una forma, ¿quién manda? El Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración, lo que diga, va a misa, ¿sí? Entonces la forma política de la empresa es el fascismo o la dictadura, llámale como sea. Esta es la forma real del Estado y de la sociedad actual. Ahora se disfraza como democracia, que si os fijáis es el polo opuesto, o sea, el espejo, lo que oculta el fascismo y la dictadura, lo que le gustaría ser, pero no es, ¿no? Y entonces ahí se genera toda esta democracia como ideología que esconde la verdadera naturaleza política de la sociedad actual, ¿no? Por el otro lado podemos hablar de comunidad. Bueno, iremos terminando, ¿no? Pero digamos que este esquema que os quería compartir tiene un punto de partida y un punto final que básicamente es esto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando un bebé, en primer lugar, si lo que os decía, cuando un bebé sano es concebido o nace en una sociedad separada, poco a poco interioriza esa separación hasta reproducirla. Esto sería a nivel individual. Pero en realidad hemos llegado hasta aquí como un proceso histórico colectivo, ¿vale? Entonces, estudiar ese proceso histórico colectivo nos ayuda también a comprender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? La sensación es que en algunas sociedades históricas algunos seres humanos se separaron internamente y procuraron separar a los demás. Esto lo podríamos investigar cómo fue, si que realmente fue así, ¿no? Y después también podemos decir que algunas de estas sociedades que se separaron internamente terminaron violentando a las demás hasta que consiguieron separarlas a todas. Este es como un proceso global de cómo hemos llegado hasta aquí. Y bueno, como la sensación es que deseamos comprender cómo todo esto ocurrió para transformar la situación, ¿no? Comprender es una herramienta de conciencia que nos permite transformar. Si no comprendemos, poco podremos transformar. Entonces también nos interesa saber, ¿no?, cuáles son las características fundamentales de esa separación, tanto a nivel singular como colectivo. O sea, entender cómo está funcionando la sociedad y no pensar que es tanto una cosa que hay alguien que nos ha impuesto esto, que también, sino realmente que forma parte de toda esta estructura de separación que tiene la expresión en lo individual como carácter acorazado, en lo social como sociedad separada, sociedad dual, podemos llamar también. ¿Cuál ha sido el proceso de implantación de cada una de esas características a nivel histórico? ¿Cuáles han sido las formas de resistencia de la humanidad de corazón ante la violencia de la imposición de la separación y de cada uno de estos aspectos? ¿Cuáles han sido y están siendo las maneras de regresar a la humanidad de corazón, tanto a nivel singular como colectivo? También es reconocer nuestra propia historia de resistencia o de prácticas o de tomas de conciencia
o de experimentaciones que nos permiten regresar a esa corriente de corazón, y qué balance y perspectivas actuales y futuras tenemos o podemos ver para la corriente de corazón. Esto es un poquito globalmente el tema que tengo ganas, que me atraviesa y que en todos los cursos que hago, que hacemos, como está ahí, expresado, sintetizado, ¿no? Al final, esto que os he compartido es como una síntesis de conjunto de todo lo que hago, tanto en bioenergética, tantra, como en conciencia histórico-social, o esto que estoy llamando no dualidad orgánica, y que va tomando formas de cursos y charlas, y bueno, ahí estamos, ¿no? Pues es esto, ni más ni menos, ¿eh? Si os sirve, pues fantástico, y seguiremos compartiendo. Muchas gracias y un abrazo.